La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Estamos esta tarde, Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Con varios temas importantes y que no podemos dejar de tocar. Les adelantamos un poco. Bueno, pues el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y tenemos que hablar de este día, que es muy importante. También tenemos que darle pues seguimiento a lo que está pasando en torno a a los 43 de Ayotzinapa. Y también qué es lo que está pasando en torno a los derechos humanos, a los defensores. Entonces, Julián, pues, ¿qué nos cuentas? ¿Qué poema nos traes el día de hoy? De una poeta nacida en Cuernavaca, Itzel Sosa, es una gran poeta. Se llama 3 años que miran a los cielos. En los mangos es siempre primavera, es siempre la luz jugosa de esos meses en que uno se columpia siempre por primera vez y en los brazos la extensión del iscle se transforma en un par de alas que galopan y galopan. Amarillo es el olor de aquella casa, del guayabo interminable del pasillo, donde el canto de los gallos en una marcha roja puntualmente florecía, subía por los balcones hasta alcanzar el pecho, el aliento y las cortinas. En esa casa, el maíz crecía como una piel que nos cubría el vacío, el frío del hambre que rondaba en los surcos abiertos de las calles. Eran los granos del maíz que nos nombraban, amasaban la sed y las palabras tendidas en la mesa. En esa casa eran las manos de mujer, las que en su alquimia hacían danzar el viento y la humareda, las que tejían el pan, los juramentos, las marcas en los ojos, los milagros. En esa casa profunda de olores amarillos, la luz entraba sigilosa de costado para decir adiós, para alumbrar el asombro en los espejos, la furia de los dioses, la savia blanca de sus hijas y el sagrado corazón que atardecía. En esa casa, sonaja de sonidos primigenios, vientre mixteco que alimentaba el andar de aquellos peregrinos, la trasnoche siempre abierta de sus pasos, la sierra húmeda que temblaba en sus pupilas, como la noche que los miró partir, dejar el pueblo, la infancia y la ternura en el sendero. Es en la sierra donde el tecolote dice la suerte de los hombres, que vuelven del silencio a las alturas como el polvo. Es el canto donde la vida se perpetúa, abre la puerta para decir, ahora es siempre. Todavía hay palomas en el cuerpo, peregrinos que buscan, que caminan. El conjuro es siempre musical, es un requiem de raíces que germina. Es el canto el que nos porta nuevamente al barro, a la semilla, al sueño tibio de Tonantzin. En esa casa, nota musical, es este olor interminable y amarillo, un torbellino que crece, nos mira e irremediablemente nos sacude y nos habita. Es este olor profundo, interminable, infante y amarillo. Precioso poema. Una gran poeta morelense, traductora, tiene muchas especialidades. Esta amiga Itzel Sosa, se la recomendamos ampliamente. Hay varias plaqués publicadas de ella en Morelos y en Canadá, porque ahora reside en Canadá. Esta amiga desde ella sigue publicando. Y ya decías
Laura, 8 de marzo se ha vuelto en festejo. No es festejo, es conmemoración. Hay mucho que luchar. Así Es día de lucha, derechos de las mujeres. Sí, porque yo me preguntaría como mujer, ¿qué es lo que tengo que celebrar? Todavía hay muchos pendientes. Y bueno, Julián está en una organización que es punta de lanza, que hoy por hoy defiende los derechos de las mujeres, defiende el derecho a decidir, que es Católicas por el derecho a decidir. Y a mí me gustaría, Julián, que nos digas cuáles son esos pendientes, pero antes un poco la historia. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes por qué entraron al tema? Yo sé que hay grandes mujeres ahí como Consuelo y otras. El movimiento feminista hace rato que empezó a caminar, que ha producido muchos senderos, ha abierto muchas rutas, y por eso insisto, no es de festejar, es una memoria el 8 de marzo y es día de lucha por los derechos de las mujeres. El derecho a decidir, decidir sobre todo. Cualquier ser humano tenemos a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre nuestro desarrollo, sobre nuestro cuerpo. Pero pareciera que las mujeres no son seres humanos porque no tienen completo este derecho a decidir. Todavía los hombres seguimos decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres. Yo siempre me pregunto, ¿dónde está lo ético que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo y los hombres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y el de las mujeres? Sí, porque tenemos la libertad al igual que ustedes. Julián es un gran feminista, realmente. Sí, el feminismo no es un asunto de ovarios, es un asunto de mirada, es un asunto de interpretación. Puede ser una mujer biológicamente y su cabeza ser del patriarcado, no ser Claro, feminista. sí, porque además se ha malentendido al feminismo. Eso es una cuestión que siempre día a día tenemos que luchar para que no se malentienda, porque pareciera que somos hombres contra mujeres, ¿no? Claro. Esa es la versión simple. El feminismo no es lo contrario del machismo, por supuesto que no. El machismo es excluyente, el feminismo es incluyente. El feminismo no es lo contrario del machismo, que excluye, que ahora solo las mujeres. No, de eso no se trata el feminismo. Se trata de respeto, de equidad, de equilibrio, de libertad y de igualdad. Y aquí hay un problema de discriminación. Discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o a un colectivo por motivos raciales, religiosos o políticos. La equidad que introdujo el discurso de los derechos humanos nos ha hecho ver que todas las personas tienen igual dignidad por el hecho de ser personas, independientemente de su raza, color de piel, sexo, religión o preferencia sexual. Es por esa dignidad que como seres humanos merecemos un trato justo e igualitario. La dignidad es el valor. Los seres humanos somos creadores de valor. Eso nos da un valor intrínseco, diferente al valor que les asignamos a las otras cosas en el universo. Esta capacidad de los seres humanos de ser autónomos no tiene precio y no puede sacrificarse por nada ni por nadie. La dignidad es un valor interno. La dignidad es inherente a los seres humanos. La dignidad de cada uno y de cada una exige de los otros y de las otras un trato respetuoso e imparcial que reconozca el valor intrínseco. Por lo tanto, la dignidad humana es un valor central que corresponde a todos los seres humanos por nuestra capacidad para la racionalidad práctica y la autonomía. ¿Qué quiero decir? Por aquello que nos distingue como seres humanos de otras criaturas vivientes. Igualdad en nuestros derechos fundamentales. Si no hay razón para tratar a la gente de un modo distinto, entonces estamos ante un caso de discriminación. La ley que criminaliza la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres porque no reconoce derechos básicos. Si a una mujer no se le reconoce el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es cuento chino para esa mujer. Los derechos humanos le están tomando el pelo. Y por desgracia en este país y en muchos países de América Latina, los derechos humanos no son realidad para algo tan básico, tu cuerpo. Pues sí, porque por ahí empieza la autonomía. En mi propio cuerpo, yo soy autónomo. El derecho más básico que tiene una persona es el derecho sobre su propio cuerpo. No reconoce su derecho a decidir. Y cuando hablamos del derecho a decidir, muchas veces me preguntan, ¿decidir sobre qué?
sobre su propio plan de vida, derecho a decidir sobre su privacidad, derecho a decidir sobre su autonomía. Si la ley no da una buena razón para tratar a las mujeres de forma diferente a los varones, estamos frente a leyes discriminatorias. Y en este país y en muchos países de América Latina estamos llenos de leyes discriminatorias. Y bueno, por esta lucha de la igualdad y de la libertad y del derecho a decidir aquí en nuestro país, pues han sido perseguidas las mujeres. Un ejemplo de ello son las mujeres que arrestaron y que metieron a la cárcel por haber interrumpido su embarazo. Sí. Una ley que penaliza mayormente a las mujeres pobres es discriminatoria. Sí. Se persigue la pobreza. Las que se mueren no son todas las mujeres, son las pobres. Es una ley que acentúa la desigualdad existente entre las ya de por sí muy desigual sociedad mexicana. Es una ley que no se aplica a mujeres con recursos que también abortan, pero en óptimas condiciones sanitarias y sin ningún riesgo ni para su salud ni de ser denunciadas. Si una ley discriminatoria existe, es una ley sin ética. Es legal, pero no es ético. No todo lo legal es ético. Y ahora en este día 8 de marzo, pues nosotros invitamos a ustedes, chicos, a ustedes, chicas, a que esta equidad se lleve a cabo, a que ustedes miren y vean qué es lo que está alrededor de nosotros mal, y a no ser cómplices de esta discriminación y de esta equidad. Y bueno, por último me gustaría mencionar que el sistema judicial, y retomando lo que está diciendo Julián, pues es un campo minado para las mujeres y sobre todo para las más pobres, porque siempre son violentadas. Y pues hubo un seminario en la Torre de Humanidades de la UNAM que tuvo por objeto precisamente ver esto, por la justicia con la equidad, en torno a el derecho a decidir. Amigos, esto es Sueños al Desnudo, estamos con ustedes en un momento. Vamos a un corte. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presenta. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va? Conocido soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, Enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre. Buenas tardes amigos, esto es Sueños al Desnudo, ya estamos con ustedes de regreso. Pues muchas gracias por escucharnos, mandamos saludos a Rubí Castillo Villafuerte, a Nelly Huerta, a Sam Hernández, a Yolis Domínguez, a Luis Ángel Naveda, a Eloísa Valdivia, a Edith Hernández, a Beba GR, a Marc Pacheco, a Yanaí Richie, muchas gracias Yanaí por escucharnos, a José Ramón, muchas gracias por tus saludos, a Gaby Solís, a Clau García, Alison Gabay, Lucy Hernández, a Danaí Gutiérrez, que es cubana y nos oye desde Quito, Ecuador. Muchas gracias amigos y vamos a continuar. Julián, estábamos con el tema de las mujeres. Sí, ahora, ¿qué nos vas a leer? Antes de continuar, de una querida amiga poeta, Kenia Cano, nacida en la Ciudad de México pero avecinada hace muchos años en Cuernavaca. Y quiero mandar saludos tanto a Isel Sosa, que leí un poema anteriormente de ella, a Kenia, a mi amiga Norma Bundes, otra gran poeta, a todas las mujeres, a mis hermanas de Sueños y Esperanzas de muchos grupos de América Latina que trabajan por mejor derechos para todos y todas. De Kenia Cano, este poema se llama Tijeras. Ella recorta un árbol de papel con las tijeras. Las raíces son más largas que las ramas. A veces hay que recortar la vida y pegarla en un cuaderno para dejarlo olvidado por ahí como tijeras en un salón de clases. Recordó el amplio ventanal, cortaba las formas distintas de las hojas.
romboidea, lobulada, lanceolada, hendida, espinosa y sagitada, sus delgados dedos moviendo con dificultad esas tijeras, tan poca experiencia y el corte tan incierto, el deseo grande y tan larga la mañana. Cuántos cortes y en qué formas para que nos crezcan ramas. Y esto hacen muchas mujeres, porque las mujeres son agentes éticos autónomos. Penalizar sus decisiones significa no reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, a planear libremente su futuro y a realizarlo. Estos son derechos éticos que tienen las mujeres. Falta que la ley se los reconozca cabalmente. No hay otro caso que yo conozca en que la ley requiera de un individuo, de una mujer, sacrificar. Vean lo que la ley le pide a las mujeres: sacrificar su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal, su vida futura. Quiten libertad, autonomía, privacidad, dignidad, integridad corporal, vida futura, ya no estamos hablando de vida humana, estamos hablando de cualquier vida. Y esto empieza desde la casa, porque culturalmente lo traemos y obviamente lo que está legislado es lo que vivimos día a día, porque los que hacen las leyes, la mayoría son hombres, porque en las cámaras también no estamos representadas de manera equitativa. Hay menos mujeres diputadas, hay menos mujeres senadoras, hay menos mujeres tomadoras de decisión en este país. Y también porque tenemos introyectado, y por qué no decirlo, también las mujeres tenemos introyectado lo que estabas diciendo tú, que traemos a ese macho adentro, ¿no? Esa cultura machista que no nos permite ver muchas veces más allá, y que nosotros hemos tenido que salir, nosotras que estamos aquí escuchándonos, ustedes que nos están escuchando allá, yo que estoy aquí, nuestras compañeras de ruta, que Julián muchas veces hasta nos da coscorrones diciendo, a ver, fíjate lo que estás haciendo, no hay que repetir patrones machistas, ¿no? Y que tú nos has ayudado mucho, porque de verdad esta es una lucha de ambos géneros, de hombres y de mujeres. Y entonces los códigos penales que criminalizan a las mujeres, vean lo que hacen: contra el derecho de todo individuo a decidir sobre su propio cuerpo, violentan el derecho de la mujer a la privacidad. Contra el derecho a decidir su propio plan de vida y a realizarlo, violentan el derecho de la mujer a la autonomía. Contra el derecho de todo individuo a la preservación de su salud, a su integridad física y mental, violentan el derecho de la mujer a su dignidad. Contra la igualdad de oportunidades, porque la penalización es un factor más de discriminación, violentan el derecho de las mujeres a la igualdad. Una ley que violenta los derechos a la privacidad, a la autonomía, a la dignidad, a la igualdad de las mujeres, es una ley discriminatoria, injusta, legal, pero sin ética. Un buen sistema legal tiene que reconocer la autonomía de todas las personas, promover una mayor igualdad, una mayor libertad, minimizar la discriminación y la desigualdad entre los miembros de la sociedad. Y una ley que criminaliza a las mujeres no debería formar parte de un sistema legal y ético. Y esto acontece en México y en muchos países de América Latina. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, no son derechos de segunda, no son inventos de las exquisitas femeninas, son derechos básicos. Y luchar por derechos básicos es luchar por una sociedad más democrática. En México estamos muy lejos de la democracia mientras las mujeres sigan siendo violentadas en sus derechos, y con tanto feminicidio y muertes actualmente hay poco que festejar este 8 de marzo, porque ahora se está volviendo festejo a las mujeres. No, no es festejo, es memoria de reivindicación de derechos. Y que yo decía precisamente al inicio del programa, ¿qué voy a festejar? Hay demasiados pendientes, mucha falta de equidad, una ausencia de justicia, como tú siempre lo dices, con dignidad, porque no puede haber una justicia si no hay dignidad para ello. Medidas de no repetición, reparación del daño, y vaya que tenemos que reparar muchos daños hacia mi género, ¿no?
Ética es dar razones. Si no tenemos razones para penalizar las decisiones de las mujeres, no es ético. El problema de México y muchos países de América Latina es que tenemos tanta moral. Moral es costumbre, pero tanta en este país y en América Latina que tenemos hasta doble moral. Sí. Aquí hay moral para dar y repartir. Y bueno, y sigue pasando esto en nuestro país, en la mayor parte de los estados, y por eso México, el DF sigue siendo el oasis. Pareciera que son pues ciudadanos de primera y de segunda clase y ciudadanas de primera y de segunda clase los que vivimos en el Distrito Federal y los que viven en los estados. Y como este tema hay varios donde la Ciudad de México está convirtiendo en una isla, como decía Laura, y entonces es difícil seguir avanzando si el resto del país se va quedando como un gran territorio donde no se respeta. A luchar mujeres, a despertar, a pedir, no van a pedir lo extraordinario, se llama justicia, es lo que les corresponde. Sí, no pedimos nada excepcional, no se piden privilegios, se pide igualdad, equidad y respeto. Y ya que hablamos de justicia, hay muchos temas en esta semana en el candelero, precisamente. Así es, y bueno, tenemos que tomar otro tema que es muy importante esta semana, la semana pasada y principios de esta semana. Bueno, pues las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues recibieron la visita y se reunieron con los 5 integrantes del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ellos vinieron a verificar de manera técnica la actuación del Estado mexicano. ¿Y qué es este grupo? Bueno, este grupo, en primer lugar, pues fue creado a partir de un acuerdo de asistencia técnica firmada por México, por la Comisión Interamericana y las familias y sus representantes, porque ustedes recordarán, amigos, que se presentaron medidas cautelares por este caso. Y ellos llegaron aquí hace unos pocos días, ¿verdad, Julián? Sí, tienen pocos días de estar presentes ya, pero muy activos. Y bueno, analizan 3 ejes fundamentales, vinieron a revisar. 1, la búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas. Y tenemos que recordar algo. Recuerden que, bueno, hasta hace un mes estaba pidiendo que se cerrara el caso, ¿verdad? Y bueno, pues esto fue refutado. Y ahora con nuestra nueva Procuradora General de la República, pues se recibe esta visita y están ahorita viendo y haciendo sus indagaciones y van a poder formular recomendaciones para una mejor respuesta del Estado, que esperemos que sean obviamente bien recibidas y que sean acatadas por el Estado mexicano. En estos días, Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, señalaba en conferencia de prensa que esta visita del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una oportunidad para que la Procuraduría General de la República remedie los errores y deficiencias que se han tenido. Y el mismo Perseo de Amnistía México señala que la PGR debe permitir que puedan realizar su trabajo de forma libre, independiente y sin obstáculos. Ya vimos lo que pasó con los peritos argentinos, entonces por eso Amnistía Internacional en México pide independencia, que se le permita a este grupo de expertos y expertos. Y también los padres piden precisamente todas las condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo de manera autónoma y suficiente y que no se les restrinja ningún tipo de información y tampoco acceso a ningún lado. Y bueno, ¿quiénes son los peritos? A mí me gustaría, como estos, ¿de dónde salieron? Bueno, pues fueron elegidos a propuesta tanto del Estado mexicano como de las organizaciones civiles. Y bueno, uno de ellos es Carlos Bernstein, experto español en atención integral a víctimas de violaciones a derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara. Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos. El abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó
en apoyo a la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CID en diversos casos. Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años y experta en investigación de crimen organizado y violaciones a derechos humanos, y el jurista colombiano Alejandro Valencia Villa, que también es experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también colabora con la Comisión de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Como ustedes verán, son personas que tienen una alta ética y un alto currículum, que no son ningunos improvisados, son expertos en el tema. Y van iniciando su trabajo para buscar la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son responsables? Y hacer justicia. Sí. Y bueno, también tenemos que comentarles, amigos, que bueno, pues sigue el gobierno de Peña Nieto pues sometido a la revisión y al escrutinio internacional, porque ya se vienen las audiencias públicas del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues se van a ver varios temas, y entre ellos se va a ver obviamente el caso de Guerrero, y también se va a ver la situación de denuncias sobre hechos de desapariciones forzadas, entre otros muchos temas. Entonces vamos a estar atentos para poderles a ustedes informar en su momento de cada uno de estos temas. Y no puede quedar atrás también que en esta misma sesión se va a revisar la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, ahorita en el marco de la celebración mal dicha del Día de la Mujer, que arrancó el 5 de mayo pasado con los testimonios de 11 mujeres víctimas durante los operativos violentos de San Salvador de Tenco en mayo de 2006, y que mantiene un litigio contra el Estado mexicano abierto todavía en la CID. Y como si fuera poco, el informe sobre desapariciones basado en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, una base elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta base nos dice que hay 26.569 casos de personas desaparecidas. La base de datos fue analizada por el profesor José Merino del ITAM, y según esta base, del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un desaparecido o desaparecida en México. Del 2007 al 2012 la tendencia era cada 4.05 horas había un desaparecido en México. Sí, es terrible. Y esto aumentó peor. De 2013 a 2014 aumentó un desaparecido cada hora 52 minutos. Gravísimo. Hay un crecimiento sostenido de desaparecidos. Con el gobierno de Peña, el crecimiento de desaparecidos aumentó al 429%. Sí. Han desaparecido, según esta base, más hombres que mujeres. Con el gobierno de Peña, el 71% de los desaparecidos son hombres cuya edad va de 15 a 29 años. Y 1 de cada 10 desaparecidos, esto es gravísimo, es un niño entre 0 y 4 años. Wow. Son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es terrible, por eso la situación es grave. 43 es el símbolo de 26.000 y fracción desaparecidos, como da esta base de datos. Gravísimo el asunto. El cruzamiento de datos lo hace este profesor José Merino del ITAN con base en la base elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Él va sacando este cruzamiento de información, está publicado en las redes, pueden encontrar todo el informe y toda la base de datos, que es como decía el Papa, la situación en México es aterradora. Mira uno esta base de datos y si es aterradora los que vivimos esta situación, decir, un desaparecido en este país cada hora 52 minutos. Es situación de guerra, es gravísima. Es terrible. Y bueno, también tenemos, yo quisiera mencionar la fuente porque me parece muy importante. El diario El País reveló detalles del informe que acaba de dictar Juan Méndez, que de hecho se va a conocer este mes,
¿Quién es Juan Méndez? Pues es el relator especial de Naciones Unidas para Torturas, Tratos Crueles y Degradantes, que hizo una visita a nuestro país el 21 de abril pasado y que duró de 21 de abril al 2 de mayo del año pasado, 2014. Y el informe, que va a ser presentado en marzo y que el país tuvo datos de ello, pues señala cosas terribles también. En el caso de las mujeres, el relator nos dice este medio de comunicación, que hay casos de tortura que acaban en muertes y refiere que esta viene seguida de la desaparición. En los casos de mujeres, dice el texto, que es un catálogo de horrores, así lo dice, descrito su suma violencia sexual, desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violaciones reiteradas por varias personas. Eso es lo que sucede en nuestro país, es terrible. Y también, bueno, pues el relator menciona este documento que exige la eliminación de la figura del arraigo. Y también menciona que, bueno, que se utilizan los malos tratos, que son equivalentes muchas veces a la tortura, durante las detenciones, y que es como que objeto para obtener confesiones todavía. Es tremendo. Hace 30 años a mí me tocaba con otros compañeros en el Centro Victoria hacer informes sobre la tortura en el país y era terrible. Creíamos que había mejorado y este informe nos viene a desmentir. La situación de tortura sigue siendo gravísima en el país. Esto es muy grave. Cuando no hay policía investigadora profesional, su método de arrancar confesiones sigue siendo la tortura. Y esto se vuelve delicado porque da terror caer en manos de estos policías sin experiencia de investigación. Arrancan las verdades a base de tortura. A pesar que tenemos leyes que invalidan las confesiones con base en tortura, muchas confesiones con base en la tortura siguen siendo fundamentales para dictar sentencias. Tenemos un problema serio de la policía investigadora y del Poder Judicial todavía, que toma, aún con leyes que sancionan la tortura. Y que debemos de evitar y que se debe de erradicar en este país. No podemos continuar así. Ya, nuevamente, ya, hasta aquí, ya nos cansamos. Y tenemos que continuar y no perder la esperanza, ¿verdad, Julián? Porque si no nos van a decir nuestros amigos que qué noticias estamos dando. Porque esta es la realidad de México. No podemos inventar un país color de rosa. Así es. País cuando las cifras son otras, los informes es uno, otro y otro informe. El presidente de la República se encuentra en visita en Inglaterra, en Londres, y las calles hay manifestaciones, los discursos son tremendos de preguntar qué está pasando en México. Y lo que está pasando sí es bastante grave en torno a los derechos humanos. Es un golpeteo y temas que parecían superados, desaparición forzada, tortura. Parecía que esos temas ya los habían superado, que habíamos pasado a otros temas. Regresamos a golpeteo fuertísimo a estos temas. Así es, pero esto no significa que tengamos miedo. Esto no significa que nos paralicemos. Nosotros sí, Julián y yo, los exhortamos a seguir adelante, a seguir manifestándose, a seguir informándose y a no permanecer callados, porque solamente nosotros podemos cambiar esta realidad. Y las comisiones y defensores y defensoras de derechos humanos siguen elaborando sus informes y siguen presentando a la sociedad. Esto es importante, los datos que presentan, porque la realidad es una radiografía de la realidad del país y por desgracia no es color de rosa. Y tenemos que apoyar a las organizaciones civiles, a los defensores de derechos humanos, porque el trabajo que realizamos cada día pues es un peligro. Claro, pero esto no agota que no se realice esta labor. Claro ha sido fuerte en este país los grupos de defensa y promoción de los derechos humanos que día con día van contabilizando, van haciendo sus informes y van entregando a estos relatores especiales de Naciones Unidas sus contrainformes. Y que van dándole voz a las víctimas para que esto no quede en la ignorancia, para que esto no quede oculto, para que se pueda ver y para que los cambios se den y se den de manera estructural, empezando por las víctimas que han padecido estos hechos tan lamentables y que podemos ser cualquiera de nosotros. Y por eso es tan importante esta comisión de expertos y expertas que en estos días visita el país. Su labor es fundamental para que con esta nueva Procuradora General de la República
la Procuraduría General de la República pueda abrir nuevas líneas de investigación, ahondando no se ahondó. Se tiene la oportunidad que estos expertos puedan hacer recomendaciones por dónde se pueda caminar, que no se mire como unos extraños que vienen a intervenir en la política del país. En el mundo globalizado, México ya no puede ser un rancho que solo los mexicanos nos corresponde. El asunto de los derechos humanos entra internacionalmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manda a estos expertos no como intromisión, como ayuda se tiene que mirar. Así es, y porque las recomendaciones que van a dar precisamente son para mejorar lo que ya se está haciendo en el país y los instrumentos que ya se tienen y los protocolos, y para que podamos salir adelante de esto. Bueno, amigos, estamos con ustedes, vamos a un corte. Esto es Sueños al Desnudo. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Muy buenas tardes, amigos, somos Sueños al Desnudo, Julián y Laura. Buenas tardes, qué bueno que continúan con nosotros. De otra poeta morelense, Norma Bundes, actualmente avecinada en Chiapas, profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas, este pequeño poema que se llama Nervadura. Todo estertor es un orgasmo, un ritmo branquial, donde incesta el sueño y las palabras son el mundo. Ese poema es precioso, me encantó. Y bueno, muy pleno, muy completito. Sí, muy bueno. Y bueno, pues ¿cómo se llama este libro, Julián? Estaciones bajo el volcán. Esta es una antología de poesía joven morelense, Estaciones bajo el volcán. Sí, para son que poetas y hombres y mujeres avecinados y otros nacidos en Morelos. La poesía actual que se está haciendo en el estado de Morelos es de editorial Eternos Malabares, Estaciones bajo el volcán. Está buenísimo, de verdad, cómprenlo, amigos. Les recomiendo la lectura. Yo me estoy enamorando de esas poetisas, Muy bueno. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando sobre la nueva procuradora, ¿verdad, Julián? Y bueno, sí. ¿Quién es Arely Gómez? Cuéntanos. Arely Gómez era actualmente senadora por el PRI, tiene licencia para tomar la procuraduría. Ella, el problema un poco con Arely es que jamás ha estado en cargos de procuración de justicia, no ha sido en el Ministerio Público, pasó por el Poder Judicial, pero no ha sido juez, no tiene carrera en el Poder Judicial, estuvo en la parte administrativa del Poder Judicial, en el asunto de la Oficialía Mayor de Recursos. Entonces, hay que darle la duda. Fue ratificada con 106 votos por sus compañeros y compañeras senadores. Era senadora. Sí, así es. Y bueno, durante su cargo como senadora, como miembro del Congreso de la Unión, pues tuvo un papel importante con todo lo que fue la ley de transparencia y los avances que se alcanzaron. Entonces, pues yo creo que hay que darle el privilegio de la duda. Sin embargo, pues también creo que está muy cercana a alguien en Televisa, nos comentabas, ¿no? Pues el hermano, precisamente, de Leopoldo Gómez, de Noticieros de Televisa, coordinador de Noticieros de Televisa. Entonces ella dice que es un conflicto de intereses imaginarios. No es tan imaginario. Ya el senador Manuel Bartlett cuestionó muy fuerte en el Senado esto, y el senador por el PAN, Javier Corral, que ha trabajado mucho lo de las televisoras, también la cuestionó muy fuerte por esta relación. Espero que como ella dijo que es un conflicto imaginario, espero, por bien del país, que sea un conflicto imaginario, que no miremos ahora a Televisa en la Procuración de Justicia. Sí, porque esto sería gravísimo, porque además necesitamos a una procuradora fuerte, imparcial, sí, transparente e independiente, que y objetiva, que no politice las decisiones de justicia. Que en la situación del país esto sería gravísimo, no ayudaría al país. Yo le doy la duda, veremos su actuar, ya está ratificada
bienvenida a la nueva procuradora. Así es, y bueno, pues esperemos que ahora sí la transparencia se dé en la PGR, puesto que ella fue una de las principales prepulsoras de este derecho a la información y a la transparencia. Y bueno, seguimos con otra persona también que está haciendo en este momento, pues ya dio su comparecencia, se puede decir de alguna manera, que es Medina Mora. Es una terna que propuso el presidente ejecutivo para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Las feministas ya se han pronunciado, los grupos de la sociedad civil. Recordémonos que él propuso recurso de inconstitucionalidad para la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Hoy viene una carta del Colegio de Bioética, firmada por el doctor Gustavo Ortiz Millán, donde habla precisamente de esto, sin mencionarse que no puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia alguien que va en contra de los derechos de las mujeres, porque sería un retroceso. Y también porque desgraciadamente Medina Mora, cuando estuvo como Procurador General de la República, cerró todo lo que fue respecto a que se abriera nuevamente la investigación, incluso lo recomendó la Comisión Nacional sobre la tragedia de Pasta de Conchos. Y las familias se pronunciaron en este sentido, y que de hecho lo iban a hacer saber al Senado este día para que se tomara en cuenta, porque no podía haber un juzgador que no creyera en los derechos humanos. Sí, por otro lado, en su comparecencia le fue muy mal con los senadores en este aspecto, porque sí es alguien que tiene poco que hacer en la Suprema Corte de Justicia, como procurador, como embajador, pues está muy ligado al Ejecutivo, entonces ya no habría un poder judicial independiente. Creo que haría más daño en la Suprema Corte de Justicia, en la situación actual del país. Alguien con esta biografía política sería, de los tres propuestos, el que más conflictos causaría en la Suprema Corte del país. Así es, y bueno, amigos, pues este es el panorama en México. Esperemos que pues mejore, pero tenemos que estar informados. No nos deje, nos escuchamos el próximo miércoles en Sueños al Desnudo. Nos despedimos. Gracias por estar con ustedes. Hasta luego. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.